Continuando con los casos para la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, vamos al caso de las variancias conocidas y distintas. ¿Sí? Conocemos estos valores de sigma cuadrado de cada una de las poblaciones, pero son distintas. Entonces, la diferencia con el caso anterior es que simplemente estos valores de sigma cuadrado, como no son iguales, no los vamos a poder sacar de la raíz. Entonces obtengo el estimador z de h de 0 y luego lo comparo con un valor crítico de z que será z sub alfa o z sub alfa sobre 2, dependiendo de la hipótesis de alternativa que hayan planteado. Vamos a pasar ahora a los casos en que las variancias poblacionales son desconocidas. ¿Sí? Y aquí teníamos los casos de que sean desconocidas e iguales y desconocidas pero diferentes. Vamos a ver primero en el caso de que las variancias sean desconocidas y estadísticamente las podemos considerar iguales. ¿Cómo resolvíamos este tema de igualdad o no? Debíamos realizar la prueba de homogeneidad de variancias. Entonces, a través de la prueba de homogeneidad de variancias podemos tomar esa decisión. ¿Sí? Y ahí teníamos una variante, si se trataba de muestra grande o si se trataba de una muestra pequeña. En el caso de que se trate de una muestra grande, el estadístico de prueba va a ser z. ¿Sí? Z calculada de esta manera. Entonces tenemos la media del estimador menos lo que dice la hipótesis nula, recuerden que esto es 0, dividido el error estándar del estimador. Y fíjense que el error estándar del estimador tiene acá un nuevo componente que es S sub A. Entonces, vamos a ver cómo se obtiene el S sub A en este caso y cómo se llama. En el procedimiento, lo que vamos a hacer primero es tomar cada muestra, ¿sí? Sacarle, por supuesto, sus medias aritméticas y con cada uno de esos calcular las variancias. La variancia para la muestra 1, o sea, el estimador de la variancia poblacional para la población 1 y luego el estimador de la variancia poblacional para la población 2. Con estos estimadores de las variancias vamos a construir un nuevo estimador que se llama variancia amalgamada. ¿Sí? Y también la podemos llamar variancia ponderada. ¿Sí? Entonces, S sub A al cuadrado es la variancia ponderada o variancia amalgamada o variancia combinada. Algunos libros tienen una P acá abajo del inglés que significa combinada. Entonces, fíjense que está ponderado por los grados de libertad de cada muestra. ¿Sí? Dividido a los grados de libertad total. Entonces, este valor, si lo pongo acá dentro de la raíz, lo saco como factor común, va a salir de la raíz. Y me queda esta ecuación del estadístico de prueba. El z de h sub 0 que obtuve acá, entonces lo voy a comparar con un z crítico. Esto, hay un error en el apunte, por favor, fíjense. Si yo obtengo el estadístico z, lo voy a comparar con un valor de tabla de z. ¿Sí? No puedo combinar, puedo comparar acá con un valor de t. Está ahí en el apunte hay un error, sobre todo si están usando los apuntes de los años anteriores. Entonces será z de alfa o z de alfa sobre 2 según el enunciado de la hipótesis de alternativa. Vamos a pasar ahora la misma situación, lo único que cambia es que nuestra muestra es chica. ¿Sí? ¿Cuál vamos a utilizar? El estadístico de prueba será el t. Y siempre que trabajemos con la muestra es chica, las variancias sean desconocidas, vamos a usar t. Y en este caso, nuevamente tenemos este t de h sub 0, en el cual está incluida la variancia ponderada o variancia amalgamada. Bueno, sacando de la raíz ya se llama error estándar ponderado sería. Entonces, esta función se puede utilizar porque se distribuye como una t-student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y presten atención a esto, cuando busquen el valor de t en tabla, los grados de libertad se calculan de esta manera. ¿Sí? O sea, yo voy a comparar el valor que obtuve t de h de 0 y voy a buscar en tabla el valor de t con alfa o alfa sobre 2 según sea la hipótesis de alternativa. Pero, por favor, no se olviden que en este caso tenemos la suma de los grados de libertad, ¿sí?
que queda de esta forma, N1 más N2 menos 2. Bueno, resulta que ahora tenemos el caso de que el más complejo, el que las variancias poblacionales, encima de ser desconocidas, son distintas. Y son distintas porque lo resolvimos a través de la prueba de homogeneidad de variancia. ¿Sí? La prueba de homogeneidad de variancia nos permite tomar esta decisión. ¿Sí? Esto es la conclusión a la que llegamos. Lo que vamos a hacer es semejante a lo que hicimos en el caso anterior. Calculamos las variancias a partir de las muestras, pero yo no lo voy a poder amalgamar porque son variancias diferentes. O sea, cada una de estos estimadores me está dando información sobre un parámetro diferente. Entonces yo no lo puedo combinar en uno solo. Entonces el estadístico de prueba va a quedar de esta manera. ¿Sí? El estimador de la media de las diferencias, mu1 menos mu2, que va a ser igual a 0, dividido el error estándar del estimador. ¿Sí? Y ven que acá mantuve las variancias que calculé de cada muestra. ¿Sí? No la puedo amalgamar. ¿Cuál es la diferencia con el resto de lo que vimos antes? Es que cuando yo vaya a buscar el valor T crítico de tabla, ¿sí? Ese valor T crítico no lo voy a poder tomar con los grados de libertad calculado de una manera simple. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer es calcular esta función para obtener este valor de los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es buscar con el alfa o alfa sobre 2, tomo este número, supónganse que me da 15, voy con el 15 a la tabla que ustedes conocen, a la tabla T-Student. Hay otras maneras, yo les estoy explicando la manera más simple y la que van a encontrar en la mayoría de los libros. Bien, aquí terminaríamos las pruebas de hipótesis para la diferencia de dos medias poblacionales. Vamos a pasar al caso de pruebas para muestras dependientes. Vamos a explicar primero a través de un ejemplo. Entonces, supónganse, esto es una imagen satelital sacada del Google, donde podemos ver una porción, todo un estrato, de monte nativo, con distintos grados de intensidad. Puede ser, esto puede ser bosque primitivo, digamos, prístino, y esto puede ser bosque secundario, ¿sí? De todos modos, todo esto lo consideramos como bosque nativo. Luego tenemos forestaciones de pino, forestación acá y forestación acá. Bien, el objetivo de este estudio podría ser conocer si el contenido de materia orgánica del suelo en sitios implantados con pino es significativamente diferente al contenido de sitios que mantienen el bosque nativo. ¿Sí? Algún investigador podría estar interesado en ese tema, de hecho lo hacen. Bueno, se midió esta variable, contenido de materia orgánica. Bueno, pero ustedes me pueden decir, pero yo puedo sacar algunas unidades de muestreo por acá, al azar, después saco al azar acá. Pero ¿qué pasa? Lo que yo tengo que tratar es de disminuir la heterogeneidad, ¿sí? Porque supónganse que yo saco unidades de muestreo en distintas partes del bosque nativo. Pueden ser distintas fertilidades, distinta composición arbórea, distintas pendientes, distinto contenido hídrico, etc., que puede estar influyendo en el contenido de materia orgánica. Y lo voy a comparar con otros totalmente diferentes acá, que también pueden ser diferentes. Entonces, la idea de hacer un muestreo apareado es justamente medir dos condiciones en las cuales la mayoría de los factores externos los tengo controlado o al menos conocido. Sí, por supuesto que no todos, pero los más evidentes están controlados. Entonces lo que se hace es establecer lo que se llaman parcelas en pares. ¿Sí? Entonces se realiza un muestreo pareado, muestreo de parcelas pareadas, diferentes formas de expresar. Y lo que hago es, por ejemplo, establecer de esta manera. Este par de parcela, ¿sí?, son dependientes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que la medida que yo tome del contenido de materia orgánica en monte nativo y la medida que yo tome en la forestación de pino no van a ser independientes entre sí. Estos valores van a ser dependientes. Entonces,
esta es una parcela, esta es otra parcela, esta es otra parcela, esta es otra parcela, esta es otra parcela. En realidad son pares de parcela. Aquí yo les dibujé nada más que 6. ¿Sí? Después van a ver que son un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo considero que estos dos sitios están aproximadamente en las mismas condiciones físicas, ambientales. ¿Sí? Por supuesto que hay diferencias, pero las diferencias mayores están consideradas. ¿Y cómo procedo para resolver este tema si las diferencias en el contenido de materia orgánica es estadísticamente diferente, significativo para estos casos? Entonces, este era el ejemplo. Lo que se hace es ir, supónganse que tomamos 8 pares de parcelas. En cada uno de esos lugares voy a medir el contenido de materia orgánica. El contenido de materia orgánica generalmente se expresa en peso. Por ejemplo, este valor 3,61 podría ser gramos por kilogramos de suelo. Gramos de materia orgánica por kilogramos de suelo. ¿Sí? Entonces, en esta parcelita que tenía 2 partes, medí en la parte de pino 3,61, en la parte de monte 3,61, en la parte de pino 2,24. En la parcela 2 medí 2,11 en monte, 1,80 en pino. ¿Sí? Y así tengo los datos de los 8 pares de parcela. Solamente para el procedimiento que vamos a utilizar, vamos a calcular la media aritmética para cada uno de los sitios por separado. ¿Sí? Para saber cuál es la muestra 1 y cuál es la muestra 2. Entonces, fíjense, el monte dio un valor mayor en promedio de un contenido de materia orgánica. Entonces, le voy a llamar a ese, al mayor, X1 y al menor X2. Nada más que para eso, yo les voy a explicar el modo en que cuando yo haga diferencias, cuando yo reste, me den valores positivos. ¿Sí? Es solamente una forma más fácil. No habría problema en llamar a cualquiera de las dos X1 o X2. Entonces, lo que hago seguidamente es calcular las diferencias. Para hacer las pruebas de hipótesis para muestras dependientes, no trabajo directamente con estos valores, sino que voy a calcular las diferencias. Si para cada par de parcela voy a hacer X1 menos X2. Para la parcela 1 me dio 1,37. ¿Sí? Y así para cada uno. Voy a tener 8 diferencias. Entonces, la variable que estoy usando es la variable D sub I, la variable diferencia. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener valores positivos y valores negativos. En este caso me dio mucho más valores positivos que negativos. Pero es lo normal. Esta es la nueva variable. Entonces, con esta nueva variable voy a obtener el promedio de la variable diferencia y la variancia o el desvío estándar de esto. Y esto ustedes ya lo saben calcular, porque si con la calculadora directamente cargan estos 8 datos, le piden el desvío estándar, calcula la variancia. Y si fuera en Excel, con estas 8 diferencias, aplico la función promedio, después la función desves, y ya obtengo los estadísticos que ustedes saben calcular. Entonces, estamos trabajando con esta nueva variable diferencia. Las hipótesis que se plantean en este caso son para las diferencias. O sea, mu sub d es la media aritmética de la diferencia de las poblaciones a las cuales pertenecen cada una de estas muestras. Como hipótesis nula, planteamos de que no hay diferencia entre las medias poblacionales en cada uno de estos sitios. ¿Sí? Contra, en este caso, la alternativa, vamos a plantear que esas medias de las diferencias son distintas de 0. Bien, fíjense, les mantengo acá el par de hipótesis. Ya les conté, ustedes van a calcular el promedio de la nueva variable que son los D sub I, obtengo el promedio, obtengo la variancia, y con esta variancia voy a calcular el error estándar de la diferencia. ¿Sí? Todos estos datos los necesito para el estadístico de prueba. Fíjense bien los subíndices y los símbolos. ¿Sí? Esto es el error estándar de la diferencia D, que es la nueva variable que creamos.
El estadístico de prueba es bien simple, ¿sí? Similar a lo que venimos usando. El estimador del... O sea, el promedio del estimador menos mu sub d, que es lo que dice la hipótesis nula, dividido el error estándar del estimador. ¿Sí? Bien simple, o sea, esto es lo que reemplazo acá. ¿Con qué lo voy a comparar? Con un valor de t. ¿Sí? Siempre que el estadístico de prueba sea t, yo lo comparo con un t crítico buscado en tabla. Y ahora, este n de acá son la cantidad de pares, no la suma de las dos muestras. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando nuevamente como si fuera una sola población. Entonces, el n son los pares. Y por favor, eso recuérdenlo. Entonces yo acá tenía 8 pares para este ejemplo. 8 pares de parcela. Entonces, 8 es n menos 1 serán 7. Entonces, con 7 grados de libertad y alfa sobre 2, que es nuestro caso, ¿sí?, voy a encontrar el valor del t crítico y lo voy a comparar con t de h sub c. La regla de decisión son semejantes a los anteriores casos. ¿Sí? Entonces recuerden, el n acá es la cantidad de pares de parcela. Bien, con esto terminamos las pruebas de hipótesis para dos medias poblacionales. Vimos todas las pruebas para las muestras independientes, ¿sí?, para aquellos casos de varianzas conocidas, varianzas desconocidas, cuando eran iguales, cuando eran diferentes, cuando era muestra grande, muestra pequeña, y aquel caso en que debíamos buscar los grados de libertad, debíamos calcularlo. También vimos la forma de resolverlo con las muestras son dependientes y hablábamos de muestras pareadas. Nos faltaría ver las pruebas de hipótesis para la proporción y la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación.